Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a ver el componente Radio Button. Así que comencemos. Radio Button es un componente perteneciente a Windows.4 que nos permite construir un objeto de tipo Radio Button. Este componente es similar al checkbox, pero con la diferencia que si hay más de dos Radio Button, solo se podrá escoger uno solo. Este componente se suele utilizar cuando necesitamos que el usuario marque en una de varias opciones en nuestra aplicación. Como mencioné anteriormente, el Radio Button es muy similar al checkbox, pero la diferencia fundamental entre estos dos es que este componente Radio Button, si nosotros tenemos más de dos Radio Button, solamente podremos escoger uno solo, a diferencia del checkbox que nos permitía escoger dos o más de estos. Entonces la diferencia entre estos dos componentes es esa, porque prácticamente el funcionamiento es el mismo. Nos permite marcar, en este caso, si este componente está activado o no, que es lo mismo que nos ofrecía el componente checkbox. Entonces, ya teniendo en cuenta esa diferencia, vamos a ver un pequeño ejemplo en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio para ver cómo funciona. Así que sin más preámbulos, situémonos en nuestro entorno de desarrollo. Bueno, ya dentro de Visual Studio vamos a desarrollar un pequeño ejemplo para ver cómo funciona el componente Radio Button. Y el ejemplo consiste en lo siguiente: teniendo en cuenta el valor total de una compra, a ese valor total le vamos a aplicar un descuento, y el descuento se va a aplicar teniendo en cuenta el Radio Button que seleccionemos. Es decir, si el total de la compra fue, por ejemplo, de 150, a ese 150 le vamos a aplicar un descuento teniendo en cuenta el Radio Button que seleccionemos. Si seleccionamos, por ejemplo, el Radio Button del descuento del 10%, se va a aplicar el descuento del 10% a este valor, es decir, 150 menos 15, que sería el 10% de 150. Entonces, en la otra casilla Textbox, que está acá debajo, tiene que aparecer el total de la compra con el descuento aplicado, es decir, 150 menos 15 sería igual a 135, y ese es el valor que tiene que salir en la casilla de texto Textbox cuando nosotros presionemos en calcular. Entonces, teniendo en cuenta ya esa información, vamos a proceder a codificar nuestro ejemplo. Entonces recordemos, antes de entrar a codificar, colocarle en la propiedad name los respectivos valores a los componentes. Entonces, por ejemplo, a este le coloqué txt total compra, a este le coloqué txt total compra descuento, y a los Radio Button les coloqué rb, que serían las letras iniciales de Radio Button, y le coloco el nombre identificativo a cada uno. A este le coloqué rb descuento 5, rb descuento 10 y rb descuento 15. En cuanto al botón, le coloqué btn calcular. Entonces, ya colocados los nombres, presionamos doble clic en el botón, que es el que va a realizar la acción, y empezamos a codificar. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una variable a la cual voy a llamar total compra. Va a ser de tipo de dato double, en el caso de que el usuario ingrese un valor con números decimales, se puede almacenar correctamente en esta variable. Entonces, a esta variable le voy a asignar el valor. Recordemos que esta función nos permite obtener los números contenidos de una cadena de caracteres. Entonces, en este caso vamos a obtener los números que se ingresen en la casilla de texto txt total compra en su propiedad .text para poder obtener lo que se ingresó en esa casilla. Entonces, lo que se ingrese en la casilla de texto total compra se va a almacenar
en esta variable llamada total compra, que es de tipo de dato double. Entonces, ya almacenado el valor del total de la compra, procedemos a crear otra variable a la cual podemos llamar total compra descuento, también de tipo de dato double, y la vamos a inicializar en 0. Aquí vamos a almacenar el total de la compra con el descuento aplicado. Entonces, en el caso de que se seleccione el radio button del descuento del 5%, entonces que aplique el 5% al total de la compra. Para ello, lo que tenemos que hacer es crear un condicional if y llamar al RB descuento 5, que es el radio button que tiene como texto asociado el 5%, en su propiedad .checked. Recordemos que esta propiedad nos permite obtener o establecer el valor del radio button, es decir, si está activado o desactivado. En el caso de que sea true, quiere decir que el radio button está activado, es decir, que está marcado o está activado. Entonces, en el caso de que esté marcado o activado, la variable total compra descuento va a ser igual a total compra menos total compra por el 0.05, que equivale al 5%. Es decir, si nosotros multiplicamos total compra por el 0.05, estamos obteniendo el 5% de ese valor. Entonces, a ese valor del descuento le restamos el total de la compra y así obtenemos el total de la compra con el descuento. Entonces, ya codificado el radio button del 5%, del descuento del 5%, pasamos al siguiente. Vamos a copiar este código, lo vamos a pegar acá debajo y solamente cambiamos el nombre del componente, que en este caso no sería descuento 5 sino descuento 10, y aquí cambiamos que va a multiplicarse por 0.1, que sería el 10%. Copiamos de nuevo debajo de este, cambiamos el nombre acá, RB descuento 15, y aquí colocamos en vez de 0.05 0.15, que equivale al 15%, y con eso codificamos los radio button en el caso de que se seleccione alguno de ellos. Entonces, ya codificados, lo que nos resta por hacer es mostrar en el txt total compra descuento, en la propiedad text, lo que tiene almacenado la variable total compra descuento. Como esta variable es de tipo de dato double y lo vamos a mostrar en una casilla de texto, tenemos que utilizar el método toString para convertir ese valor de tipo de dato double a una cadena de caracteres. Entonces, con esto ya terminamos nuestro ejemplo. Vamos a ejecutarlo para ver si funciona correctamente. Entonces, en esta casilla de texto total compra vamos a ingresar, por ejemplo, el número 250. Ese 250 se va a almacenar en esta variable total compra, es decir, que total compra ahora vale 250, porque así se lo estamos indicando en esta instrucción. Estamos almacenando lo que se ingresó en la casilla de texto txt total compra, que sería este valor, en la variable total compra. Luego creamos la variable total compra descuento para almacenar el total de la compra con el descuento, pero en este caso la vamos a inicializar en 0 para luego almacenar un valor. Entonces luego el programa entra a verificar qué radio button se ha seleccionado. Entonces nosotros podemos seleccionar el radio button de acuerdo al descuento que deseemos aplicar. Entonces aquí podemos verificar que solamente podemos seleccionar uno solo, a diferencia del checkbox que podíamos seleccionar más de uno. Entonces, en el caso de que nosotros seleccionemos el radio button del descuento del 10%, entra a verificar qué condicional cumple con dicha condición. Entonces, primero entra en este, si RB descuento 5.checked es igual a true, entonces que ejecute esta instrucción. Pero en este caso, esta condición no se está cumpliendo. ¿Por qué no se está cumpliendo? Porque en la propiedad checked de este radio button no está almacenado el valor de true, sino el valor de false, porque este radio button no está activado. Entonces, como no se cumple la condición, no entra a ejecutar esta instrucción.
Pasa al siguiente condicional, verifica que la condición se cumpla. En este caso, si RB descuento 10, que sería este radio button, en la propiedad checked es igual a true. En este caso, si es igual a true porque está activado, entonces sí ejecuta esta instrucción. Entonces la variable total compra descuento va a ser igual a total compra, que sería 250, que es el valor que tiene almacenado la variable total compra, y a eso se le va a restar lo que está dentro de los paréntesis, que es total compra, que sería 250 por 0.1. 250 por 0.1, eso nos da igual a 25, que sería el 10% de 250. Entonces a 250 le restamos el 25, eso nos da como resultado 225. Y ese va a ser el valor que va a estar almacenado en la variable total compra descuento. Entonces pasa al siguiente condicional. Como este radio button no está activado, no se ejecutan estas instrucciones, omite ese condicional y pasa a la última instrucción. Entonces cuando nosotros presionemos en calcular, se va a mostrar en el TXT total compra descuento, que es esta casilla, el total de la compra con el descuento. ¿Y dónde está almacenado ese valor? En la variable total compra descuento, que tiene almacenado el valor de 225. Como esta es una variable de tipo de dato double, tenemos que transformarla a string, porque ese es el valor que admite la casilla de texto txt total compra descuento o el textbox. Entonces es por ello que utilizo el método toString. Entonces presionamos en calcular y vemos que efectivamente aplica el descuento. Si nosotros colocamos aquí en descuento del 5%, aplica el descuento del 5%, que sería 237.5 el total de la compra con el descuento. Y si aplicamos un descuento del 15%, vemos el total de la compra con el descuento del 15%. Entonces básicamente lo que les quería mostrar en este ejemplo era cómo funcionaba un radio button. A diferencia del checkbox, el radio button solamente nos permite seleccionar uno solo. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no te has suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.